Hola maestra Elena, voy a compartirte este video para darle cumplimiento pues al trabajo final de tu materia de ontología jurídica, que más o menos quise converger los dos temas que nos pusiste para titularlo La función de las y los abogados, fundada en el respeto por la justicia, traducida en su actuación conforme a derecho. ¿Y por qué lo hago? Bueno, el espectro de lo jurídico resulta muy amplio en cuanto al mecanismo de valoración de conductas del hombre de sociedad. Si entramos a una primera valoración de esto, podemos observar que las personas se pueden envolver o desenvolver, mejor dicho, en torno a dos principios, lo que es primero la autonomía de su libertad, pero también el régimen de responsabilidad. A partir de los conceptos de Estado de Derecho, ejercicio de poder y de la libertad, podemos decir que se crea esta parte interesante de la labor del derecho, pero también debemos entender que estos conceptos, por muy principios o máximas que sean dentro del Estado, encuentran límites jurídicos y que estos límites jurídicos son los mecanismos que en el Estado consolida la heteronomía del derecho como la única alternativa civilizada para poder vivir en paz. Yo considero, siempre he considerado que la función del abogado o de la abogada siempre se debe de encontrar fundada en el respeto por la justicia, traducida a su actuación conforme a derecho, como le dice el título, y vinculada, justo está porque estamos tocando este tema contigo, a los principios deontológicos que sujetan el ejercicio de la profesión. El abogado el abogado o la abogada se encuentra sometido, pues su actuación profesional a diversos catálogos de conducta. En estos catálogos de conducta es donde encontramos inicialmente la deontología jurídica, ya sea deontología como ciencia o como tratado de deberes. Obviamente esto estudia la debida actuación profesional del abogado o de la abogada, que tiene que ser justa, obligatoria, adecuada, pero también tiene que ser moral, ética, deontológica, y que se conjuguen entonces en esta búsqueda del deber ser profesional, teniendo como norte o como dirección, pues obviamente la misión que cumple el tratado, el abogado, fundado en el respeto por la justicia, una actuación conforme a derecho, y también podríamos agregar que está sujeta a principios y deberes que guían nuestro ejercicio de la profesión. Pero además, esto se debe de entender para todos los que estudiamos derecho y no únicamente para los abogados postulantes, porque también al final del día también se encuentran abogados en la administración pública, son empleados judiciales y todos ellos, todos nosotros, pues que concurrimos a una causa común, que es la debida administración o procuración de justicia como fin superior del Estado social del derecho. Estos catálogos deontológicos normativos, pues obviamente consagran una serie de disposiciones por medio pues de las cuales se inspira la conducta profesional del abogado y se van perfilando los lineamientos que guían la naturaleza de la relación jurídica de nosotros con nuestros clientes, que es lo que voy a también tratar porque es parte de la que nos solicitaste, pero debemos de entender que en las disposiciones regularmente, que las disposiciones generales ordenan estos códigos que el abogado, o mejor dicho, la abogacía, tiene como función social la de colaborar con autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, pero también en la realización de una recta y cumplida administración de justicia, afirmando como principal función del abogado o de la abogada la defensa justa de los derechos de la sociedad y de los particulares, asistiendo, asesorando, patrocinando la ordenación y desenvolvimiento de las relaciones jurídicas interpersonales y con el Estado. Ya también, que de hecho lo logramos comentar ayer en tu clase, entendemos que la doctrina y la legislación comparada van acogiendo, ¿no? Como principios deontológicos de los abogados, pautas de conducta relacionadas con su dignidad profesional. ¿Cuáles son estas? Pues estas son carácter probo, diligencia de vida, corrección de actos,
como la fiducia característica de la relación profesional. ¿Cuáles son estas? El consentimiento informado, la reserva, el secreto profesional y su lealtad con el cliente, que también vimos ayer en la clase que tuvimos. Pero como para el trabajo que estamos realizando y las pláticas que tuvimos y que también nos compartiste en las videocápsulas, si nos enfocamos un poquito más a la función social de la abogacía, pues esta consiste en llevar a cabo una recopilación del conjunto de normas deontológicas que regulen el ejercicio de nuestra profesión. Por ello, todas las personas que ejerzamos unos servicios jurídicos profesionales bajo la condición de abogado o abogada, estamos obligados a respetar las normas de la deontología profesional de la abogacía impuesta, pero también los principios inspiradores de dichas reglas. ¿Qué es lo que comúnmente se nos dice cuando empezamos a postular o empezamos a la aplicación o a la operación del derecho? Que las y los abogados debemos de respetar las normas deontológicas de la profesión contenidas en estatutos generales, en códigos deontológicos de la abogacía, en códigos deontológicos de algún colegio de abogados o en otros instrumentos que les resulten aplicables. Pero cierto es que todavía existe en nuestra sociedad una necesidad de normas que regulen la conducta profesional de los abogados. Y entonces podremos decir que a lo mejor se creen más códigos o se crea un solo código, una ley o unas reglas de operatividad y le podríamos llamar obligaciones deontológicas, no sé. Pero la sociedad actual cada vez más, de manera inconsciente, a veces en muchas ocasiones, consume derecho. El que no conozcan el derecho en estos tiempos no podría ser ya algo ilusorio. ¿Por qué? Porque al derecho la sociedad lo concibe como un objeto creador de sus problemas, pero también lo ven desde la perspectiva de una solución a los mismos. Como puente entre ambas situaciones es donde nace o es donde se necesita la figura del abogado. ¿Para qué? Para aportar unas garantías con respecto a unos conocimientos técnicos y jurídicos que las personas acuden a contratar sus servicios no tienen. En ese sentido, querida maestra, también creo que se produce un incremento en torno a los problemas deontológicos de la profesión del abogado. ¿Por qué? Por el hecho de que los conflictos sociales resultan ser cada vez de mayor complejidad y la defensa pues no se limita a ser meramente jurídica. Pero, a ver, si ya podemos entender entonces lo necesario que es la cuestión deontológica en el ejercicio profesional de los abogados, me pareciera que podemos entender o podemos conceptualizar a la figura de la deontología como la parte del ordenamiento nacida conforme a la legalidad vigente y del órgano encargado en la forma que pueda determinar, regular, analizar el ejercicio moral y las obligaciones éticas que conlleva la condición del abogado, cuyo incumplimiento debería, no es así siempre, conllevar sanciones disciplinarias aplicadas ya sea por un órgano competente, administrativo propiamente del Estado o por el órgano, algún órgano competente colegial para ello y que posteriormente, ¿por qué no?, pueden ser revisados por un órgano judicial. Y ya para ir terminando, bueno, a ver, maestra, como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, las normas deontológicas ya sabemos que fijan las pautas que han de seguir para la correcta realización las y los abogados de la praxis profesional. Y esto constituye un elemento fundamental para la determinación de la existencia de una posible responsabilidad por parte del abogado. Por ello, el profesional del derecho, al igual que los profesionistas de otras licenciaturas o de otras materias deben de adecuar sus actividades que desarrollan a las propias reglas de su profesión y con esto podemos decir que esto es conforme a sus lex artis ad hoc. Pero si nos queremos centrar y me preguntan, digo, a lo mejor no tú, pero como es un video público, en este caso, bueno, se va a hacer público porque lo voy a subir a YouTube. En este caso, se me podría preguntar o podríamos entender cómo conceptualizamos la definición
o cuál es el concepto de la lex artis ad hoc para poderla entender con exactitud en el desarrollo de este trabajo. Entonces, podemos definir a la lex artis ad hoc como el conjunto de reglas técnicas que ha de ajustarse a la actuación de un profesional en el ejercicio de su arte o oficio. Por lo tanto, podemos entender que es un concepto que se emplea de manera habitual por jurisprudencias como un criterio valorativo de la corrección sobre los servicios que deben de llevar a cabo las y los abogados. Y de este modo también concurren con la actuación de otras profesiones, como es el caso de médicos, de arquitectos. ¿Por qué? Porque siempre existe, debería de ser así, que siempre existiera un contrato de prestación de servicios o un contrato de arrendamiento de servicios celebrado entre una persona física o jurídica profesional y otra carente de dicho carácter, de este que es muy diferente, pero que al final del día este contrato pueda generar la posible responsabilidad profesional en el caso de una vulneración de deberes de actuación comprendidos en la Lex Artis o la reglamentación legal de su profesión. En este sentido, se podría decir que, ¿qué deberes tiene un abogado? Y con esto cierro, querida maestra. Uno, el deber de informar todo lo concerniente al litigio, tal y como se contempla en todo estado procesal. Dos, el deber de custodia de todos los documentos que resulten ser necesarios a lo largo del procedimiento. Por tercer punto, tal vez podríamos considerar, bueno, no podríamos, deberíamos considerar el deber de poseer un total conocimiento de la legislación y de la jurisprudencia que resulte aplicable al caso en cuestión. Y por último, el deber de actuar con el máximo celo y diligencia posible. Por lo tanto, maestra, si el incumplimiento de los deberes desprendidos de la Lex Artis constituye o debería de constituir una infracción de entrada a este contrato por el que pugnó, pero también una infracción al código normativo, al código colegial o incluso delante de un tribunal judicial. ¿Por qué? Porque, a ver, el deber de la defensa judicial debe ceñirse al respeto de la lex artis, las reglas del oficio, y con esto, ¿qué quiero decir? De las reglas técnicas de la abogacía comúnmente admitidas y adaptadas a las particularidades circunstanciales de nuestro caso. ¿Qué es lo que no debemos olvidar? No debemos de olvidar que como abogados podemos llegar a generar un daño al cliente tanto económicamente como moralmente por motivo de la disposición por parte de nosotros como profesionales jurídicos de los conocimientos sobre la legalidad, tanto a nivel sustantivo como procesal, aplicable ¿con qué fin? Con el fin de emplearlos para la representación de los intereses en juego de nuestro cliente. Dado que, como hemos venido haciendo referencia en este trabajo, en este video y con tus clases maestra, constituye un deber de los abogados el poseer un total conocimiento de la legislación y de la jurisprudencia que resulte aplicable al caso en cuestión. Maestra, muchísimas gracias. Te envío un gran y fuerte abrazo.